Hola, bienvenidas en Tu Parto, el podcast en el que ponemos el foco en tu experiencia de parto. Somos Elena, Marina y Laura, tres matronas súper apasionadas que quieren cambiar la forma en la que vivimos el nacimiento. Hablaremos de todo, desde esas historias que nos ponen la piel de gallina hasta los consejos que no sabías que necesitabas, pasando por las risas y anécdotas que solo nosotras, las matronas, conocemos. Un lugar donde encuentras información, apoyo y, ¿por qué no?, un poco de diversión. Empezamos. Hola a todas, bienvenidas a este episodio tan especial de nuestro podcast. Hoy tenemos un súper invitado. Bueno, nos hemos desplazado, de hecho, nosotras para poderos enseñar la clínica Fisio Viceto. Él es Rafael Viceto. Pues nada, vamos a dedicar 2 episodios, este y el próximo, a un tema creemos que es súper importante y muy interesante que nos habéis pedido cuando os hemos preguntado temas para hablar en nuestro podcast. Nos habéis pedido que habláramos del posparto, de la recuperación física posparto. Así que vuestros deseos son órdenes para nosotras y hoy tenemos pues eso, un invitado súper especial, muy un fisioterapeuta que ya conocemos desde hace tiempo, que sabemos que es especialista en todo el tema de la salud integral de la mujer. También tenéis aquí en la clínica una unidad específica para infantil, para pediátrica. Pero bueno, hoy el tema que vamos a tratar fundamentalmente en este primer episodio vamos a hablar del suelo pélvico. Ya os adelantamos que el siguiente hablaremos sobre la diástasis, que son yo creo que 2 temas nucleares en el tema de la recuperación postparto. Así que pues nada, muchísimas gracias, Rafael. Gracias a vosotras un poco por desplazaros. Y a vosotros por recibirnos, claro. Guay. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy vamos a dejar a él todo el protagonismo, nosotros vamos a hacer de entrevistadoras, A ver, tenemos aquí nuestra chuleta. La primera pregunta que nos interesa mucho es poner un poquito de realismo a esto de la recuperación posparto, ¿no? ¿Qué cabe esperar de la recuperación física tras un embarazo y un parto? O sea, ¿qué sería lo normal y qué no? Lo que es normal es entender que el cuerpo de la mujer va a tener un cambio. Va a tener un cambio y va a producirse una evolución dentro de esa gestación. Entender que va a haber modificaciones a nivel de las presiones del abdomen, va a haber modificaciones a nivel linfático, corporal, a nivel de esa relaxina en todo el cuerpo, con lo cual va a haber un cambio y va a necesitar un tiempo de adaptación a posteriori que se va a ir adaptando. Decir que es normal que el tiempo de un posparto va a ser a lo mejor de 6 meses, 3 meses. Yo muchas veces hablo que hay pospartos que nunca se terminan de recuperar, desgraciadamente, porque no han tenido tampoco un tratamiento específico. Pero la mujer tiene que entender que va a haber una evolución dentro de su cuerpo y que esa evolución es positiva, pero que también le va a deber de prestar atención dentro de lo que es ese posparto para saber y entender un poco pues esa debilidad del abdomen, los posibles problemas a nivel de espalda, su suelo pélvico, que luego vamos a hablar de él, y todos los cambios que van a surgir un poco durante esa gestación. Claro, o sea, realmente lo que nos has hecho ya como un resumen inicial, que no es que se recupere, ¿no? O sea, el cuerpo de la mujer no vuelve exactamente al inicio, sino que hay claramente un cambio, ¿no? Y ya se convierte en un cuerpo de mamá, en un cuerpo de madre, ¿no? Totalmente, igual que cambian emocionalmente las mujeres después de esa gestación, cuando eres madre todo cambia, pues efectivamente tu cuerpo también va a evolucionar, va a cambiar, va a necesitar unos cuidados en mayor o menor medida, pero también contamos muchas veces con madres que han sido, después de una segunda gestación, se han recuperado muy bien porque han sabido esperar, tener tiempo, hacer un buen tratamiento para recuperarse y para prepararse para la vida, que es muy importante. Sin prisa, sobre todo. Sin prisa, ¿no? Esa es la clave. Sí. No tener miedo al cambio también, ¿no? Es decir, pero bueno, ahora ya profundizaremos más adelante en esto, pero sí que nos quedamos con esta idea, ¿no?, de que muchas veces la palabra quizás recuperar no es la palabra más adecuada, pero sí que es verdad también que tenemos que tener muy claro, y ahora lo vamos a profundizar, con lo que no nos podemos conformar, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor hay que aceptar como nuevas y como bonitas, pero cosas con las que tampoco nos podemos conformar, que eso también es un temazo aquí, ¿no? Bueno, vamos a entrar de lleno en el suelo pélvico, si te parece, Rafael. ¿Qué le ocurre al suelo pélvico durante el embarazo y tras un parto vaginal o cesárea? En ambos hay un cambio biológico, es decir, hay un cambio a nivel, el útero crece, distiende los rectos abdominales, produciendo esta diástasis que luego hablaremos, que es fisiológica y natural y que todas las mujeres del mundo
necesitan desarrollarla durante la gestación, que luego se tratará, pero que no la podemos evitar. Lo que sí que podemos evitar es que si realizamos una serie de ejercicios adaptados durante la gestación, podamos entender que la gestación va a ser un proceso de crecimiento interno que va a tener una serie de condicionantes, como esa relaxina, ese aumento de presión a nivel del suelo pélvico que va a aumentar y que nos puede producir disfunciones a posteriori. A nivel hormonal podemos encontrarnos también con un mayor acúmulo de grasa o una mayor distribución de estas presiones. La zona lumbar va a necesitar un refuerzo, va a necesitar un ejercicio físico, por eso para nosotros es muy importante entender que la gestación es un proceso de crecimiento y no de reposo, al revés. Sabemos a día de hoy que la mayoría de los estudios nos demuestran que cuando haces ejercicio durante la gestación, el parto es mejor y la recuperación muchísimo mejor. Y esto es fundamental. Ese es uno de los cambios de los últimos tiempos, ¿eh? Sí, antes de la idea de estás embarazada, no te muevas, que nadie las toque. No cojas peso, no te muevas, no hagas ejercicio, no, esto es peligroso. Por Dios. Y este era el gran problema, porque muchas veces desde la parte, los ginecólogos decían, reposa, no hagas nada, que nadie te toque. Y al fin y al cabo es un gran momento para el cuidado de la mujer, para entender que a lo mejor empiezo a hacer ejercicio de nuevo, a lo mejor me empiezo a cuidar mucho más, a lo mejor cuido mi nutrición, porque estoy viviendo un cambio muy importante. Es un tiempo muy importante del cuidado personal para luego lo que va a pasar. Sí, de prepararse, sí, ¿no? de trabajar fuerza y trabajar aeróbico, resistencia. Sí. Siempre, ahora hablamos de nuestro libro, siempre hablamos, el parto es un desgaste físico brutal y hay que llegar en buenas condiciones físicas. Y hay una diferencia abismal, ¿no?, entre una mujer que está fit, que está activa, sobre todo activa y conectada con su cuerpo, es decir, que tiene una propiocepción adecuada, ¿no?, que sabe, que se nota que está conectada con su físico, y eso indudablemente se puede hacer hay otras vías, la meditación, hay muchas vías, pero indudablemente el ejercicio es una vía ideal para conectar y conocer tu cuerpo y tus sensaciones, ¿no?, cuando lo llevas un poco al límite, cuando haces un esfuerzo. Es que es un maratón. Sí. Pues es un maratón, y cuanto más fuerte estés, tanto física como emocionalmente, por eso muchas veces en las preparaciones al parto hay una parte que es muy importante de hablarles de la parte física, o sea, de la importancia de tonificar, de fortalecer. Luego los bebés pesan, el parto en sí es un momento de mucha tensión, de un desgaste físico, entonces si mentalmente y físicamente estás muy conectado, porque el ejercicio físico al fin y al cabo te va a dar esas endorfinas vigorizantes de bienestar, tu gestación la vas a llevar muchísimo mejor. Y el parto lo vas a llevar, es que ya lo tenemos contrastado, es decir, las mamis que entrenan durante la gestación tienen un parto súper bueno y luego se recuperan muchísimo mejor. Yo creo que eso también al menos tienen más opciones, ¿no? Sí, la recuperación. ¿Y qué síntomas o qué signos pueden aparecer que a veces normalizamos y que nos están diciendo que el suelo pélvico está un poquito flojo, un poco débil? Pero que nos contamos normal, no sé cómo va a parir, sé cómo estoy embarazada, ¿no? Los normalizamos y no lo sé. Disfunciones mantenidas y que normalizamos es un error. Las pérdidas de orina o toser, estornudar o reírse y tener pérdidas no es algo gracioso, aunque dentro de nuestra sociedad hemos visto grandes campañas de publicidad en las que grandes actrices abogaban un poco por el uso de compresas y tener que estar, la compresa es muy limitante, el olor, la incomodidad, y ahí a día de hoy grandes tratamientos, las unidades de fisioterapia de suelo pélvico ya están integradas en hospitales, en unidades especializadas, y el tratamiento es muy importante, porque al fin y al cabo ha habido un cambio tan importante en todo el cuerpo que necesitan, lo primero, una buena valoración, que con ecografía podemos valorar cómo está todo, y luego también hay muchas veces que hay cicatrices, hay dispareunia después, hay molestias, y no debemos de normalizar el tener dolor en la vuelta de las relaciones. Asumimos que es así, ¿no? Efectivamente, y el asumir todo esto es un error, pero es un error por nuestra sociedad, porque creemos que esto es lo normal, porque es lo que han vivido nuestras madres durante mucho tiempo, y al fin y al cabo es un conflicto. Aquí hay una cosa muy interesante, es muy importante, yo aquí, cuando hablamos de trabajar el suelo pélvico, es súper importante acudir a profesionales con experiencia especializados en salud de la mujer, porque todavía hoy a veces encontramos confusiones y damos mensajes que no son contradictorios, ¿no?, entre unos profesionales y otros. Nosotros aquí las matronas tenemos muy claro, porque somos las que estamos en el parto, tenemos muy claro que en un momento dado, en un parto, lo que es durante el embarazo, es decir, de cara al parto, una mujer puede tener cierto beneficio, ¿no?, en cuanto a
a tener un suelo pélvico más laxo. Pues por eso siempre decimos, el embarazo no es el momento para fortalecer, ¿no?, el suelo pélvico. Sí, quizá para tener una propiocepción. Entonces un fisioterapeuta bien experimentado distingue perfectamente el trabajo, ¿no?, que hay que hacer en el embarazo con el que hay que hacer en el posparto, donde ya, claro, la película cambia radicalmente, ya has parido, ya está. Entonces ahora, ¿cómo trabajáis eso? ¿Cómo se trabaja el suelo pélvico y qué es lo que estáis tratando de prevenir? Normalmente siempre se hace una valoración del suelo pélvico en la gestante para valorar si tiene una debilidad o tiene una hipertonía, que muchísimas veces nos estamos encontrando con hipertonías, pues mujeres deportistas, mujeres que han hecho mucho impacto, mujeres que han tenido también problemas durante la relación dispareunia, dolor en el coito anterior, y hay que relajar esa musculatura. El gran tema de hacer Kegel o hacer ejercicios de suelo pélvico, que luego lo hablaremos durante la gestación, nosotros no lo recomendamos. Nosotros recomendamos un periné laxo, un periné elástico, ¿no?, que efectivamente tenga la posibilidad de relajarse durante el parto. Trabajamos mucho posturas que imitan, como pueden ser sentadillas, aperturas de cadera, flexibilizar la pelvis, porque las pelvis están cambiando y la zona lumbar también, pero a su vez también tenemos que fortalecer otra serie de músculos. Y no es antagónico el trabajar una cosa para relajar la otra. Lo que buscamos muchas veces es, sobre todo, ese control, esa gestión de la fuerza, y esto lo valoramos en la gestante. Lo valoramos con una valoración intracavitaria, valoramos la musculatura, vemos cómo está su abdomen, la gestión de las presiones y cómo es su día a día. Hay mujeres que están 8 horas sentadas. Hay mujeres que no hacen nada de ejercicio, entonces debemos de adaptarnos para adaptar su suelo pélvico y prepararlas para el parto y también para el posparto, para saber qué cosas nos pueden llegar a pasar. Pero nosotros abogamos más por esa primera evaluación y luego personalizar mucho el tratamiento, porque hay algunos pacientes que les va a venir bien una serie de ejercicios y a otras no les va a venir tan bien. Claro. Y en el posparto, ¿cómo tratáis, vamos a poner un caso tipo, pues esa mujer ya han pasado sus 4, 5, 6 meses de posparto y ella nota que, bueno, que no es la misma, pero más allá de eso, pues no se ve bien, pues tiene pequeñas pérdidas de orina o nota que no, pues que ese tono no el peso clásico. Eso es, esa sensación de... Entonces, en un caso así, ¿qué es lo que haríais en el posparto? La valoración por parte del fisioterapeuta especializado en suelo pélvico es una valoración integral, en la que utilizamos distintas tecnologías, como puede ser la ecografía para valorar a nivel de vejiga y de útero cómo son esas contracciones, cómo es esa continencia. Valoramos también de forma interna cómo está la musculatura. Podemos encontrarnos con una musculatura muy débil o una musculatura muy muy tensa, que hay que trabajar esos músculos. También tenemos que tener en cuenta si se han producido desgarros o cicatrices internas o externas que van a condicionar muchísimo la biodinámica de la pelvis. Y luego el trabajo de todo lo que es el core, todo lo que es el abdomen. Debemos de ver si ese abdomen es funcional, si tiene diástasis, esa distensión de los rectos abdominales y cómo se comporta esa línea alba. Al fin y al cabo, el examen es mucho más completo en un posparto que durante esa gestación, pero en el posparto vamos a valorar tanto boca arriba, en supino, como en bipedestación, porque vivimos de pie, con lo cual valorar cómo responde si haces un salto, respondemos con un golpe de tos, cómo responde el suelo pélvico para enfocar un poco el tratamiento. Y de ahí, gracias a un poco toda la investigación que tenemos en las unidades de fisioterapia y sobre todo en España, que hay un nivel muy muy bueno de fisioterapia de suelo pélvico, tenemos tecnología como puede ser radiofrecuencia, como puede ser biofeedback, como pueden ser vibraciones con vibradores que les damos a las madres para que recuperen esa sensibilidad de las cicatrices. Les informamos qué ejercicios pueden hacer y qué ejercicios a lo mejor están un poquitín más contraindicados al inicio para que haya una adaptación. Muchas veces nos encontramos que hacemos una valoración y nos dicen que están utilizando bolas chinas y no tiene ningún sentido porque tienen un tono de contención muy muy bajo, con lo cual las bolas chinas es como meter un peso en un brazo que no puede ni flexionar, con lo cual está empeorando. Hay un poco una situación un poco comprometida en la que la gente se fía de lo que le está diciendo su vecino, lo que es el vídeo que está viendo en YouTube, los ejercicios hipopresivos que están viendo, que al fin y al cabo el hipopresivo, que no hay que demonizarlo, no es para todo el mundo y nosotros lo valoramos y todos los fisios que trabajamos a nivel de suelo pélvico con ecografía y te decimos si lo puedes o no lo puedes hacer, con lo cual es informar dependiendo de cada paciente un poco la situación en la que está, el tratamiento, que luego lo vamos a ir modificando, pero esas incontinencias, ese dolor lumbar, problemas digestivos, son cosas que pasan en un posparto, igual que el dolor, las cicatrices, que deben de ser tratados, no lo podemos normalizar.
Claro, no hay que acostumbrarse a eso y dar por hecho que, como he parido, pues esto es lo que toca ahora, ¿no? Sí, efectivamente, son estas heridas de guerra, pero no, es que no debe de ser así, debe de ser algo como que debemos de escuchar mucho más porque, de verdad, las mujeres se recuperan muy bien. Hay en algunos casos que han sido partos muy traumáticos, cuando hay sobre todo violencia obstétrica o cuando hay partos instrumentales muy duros, necesitan un poco más de tratamiento, pero debemos de preparar a esta mujer para una nueva gestación. No debemos de condicionarla de esa mala experiencia que ha tenido porque, igual que se tiene una cesárea anterior, podemos preparar el cuerpo para un parto vaginal sin ningún problema. Los límites muchas veces los marcan un poco las mujeres cuando no han podido tener tampoco un tratamiento o se han limitado a no hacer nada. Y ahí es donde luego viene un problema, que la vida sexual y la vida de ejercicio y la vida de calidad de vida no debe de empeorar tanto. Es que hablamos de mujeres, ¿no? Fértiles, que es, ¿no? Entre 30, 40, 45, ¿no? Que son jovencísimas, no puede ser que te acostumbres a eso, a tener una mala calidad de vida y luego a nivel, ¿no? Emocional y... Mucho. O sea, aparte del físico, por supuesto, pues a nivel emocional, esas recuperaciones... Cuando están acompañadas encuentran una vía, viene salud, verdaderamente, pero necesitan comentarlo cómo se encuentran y decirles, pues mira, a mí a nivel físico me está condicionando esto, o a nivel de mi sexualidad se ha modificado y gracias un poco a esa comunicación las pacientes mejoran muchísimo. Vale, o sea que Rafael, estaríamos pensando, o sea, a la hora de plantear un posparto, un tratamiento, un cuidado del posparto, estamos hablando ahora del suelo pélvico. El primer punto para aclarar es hacer una buena valoración, o sea, valorar individualizar, valorar individualmente a cada mujer, pues bueno, eso que hablabas, no te metes unas bolas chinas porque sí, ¿no? Entonces habría que hacer, eso sería, digamos, para que nos enteremos cómo sería, eso sería una consulta o varias consultas aquí con vosotros. Hay una primera consulta, nosotros recomendamos no esperar a los 4 meses si ha habido problemas, sino pasar esa cuarentena tranquilamente, escuchando esa lactancia, cómo está la implicación con tu bebé, si tienes síntomas asociados, es decir, si has tenido una cesárea y tienes mucho dolor, a lo mejor te vemos antes, te vemos en el primer mes, pero también si tienes problemas, pues valoramos, hacemos una consulta, tiene una duración de más o menos 1 hora, en la que hacemos ecografía, valoración con biofeedback y damos un diagnóstico. Y dentro de ese diagnóstico hablamos de un tiempo, un timing de evolución, en el que vamos a buscar una serie de objetivos. Pues si hay dolor, tratar el dolor, si hay pérdidas de orina, trabajar esa fuerza, esa prepercepción y esos síntomas que están empeorando. Una cicatriz, a lo mejor, se puede decir que a lo mejor para trabajar el suelo pélvico, por lo que yo tengo entendido, hay que esperar un poquito más o depende de qué, pero por ejemplo a lo mejor la cicatriz se puede, si se trata por ejemplo de una cesárea, se trabajamos puede... Trabajamos con láser frío que mejora muchísimo el dolor, podemos hacer drenaje linfático cuando ha habido una episiotomía muy grande y hay un edema vulvar muy importante, se pueden trabajar las hemorroides, la congestión pélvica, se pueden trabajar muchas cosas, sobre todo cuando hay una sintomatología que te esté empeorando tu calidad de vida, con lo cual no esperaría muchas veces a 4 meses, puedes esperar 4 meses a lo mejor a trabajar un poco una diástasis abdominal. Ciertas cosas hay que esperar, bueno. Pero otras, cuanto antes levantes la mano y pidas ayuda, antes vas a resolver muchísimo. Lo que es muy importante es, sobre todo, aunque ya la fisioterapia está muy especializada, que vayamos a clínicas que tengan profesionales específicos para el cuidado de la mujer, que esto es muy, muy importante. Claro. Y una vez que hacemos esa primera evaluación, se va viendo qué tipo de objetivos podemos acometer en cada momento y cuánto suelen durar estas terapias, ¿no? Guiadas por vosotros. Porque luego vamos al tema del ejercicio. Claro, hablamos un poco de una ventana mínimo de 1 mes en el que haremos a lo mejor como 5 o 6 sesiones en un tratamiento normal y luego hay algunos pacientes que necesitamos más porque si tenemos, ha habido una afectación más importante del suelo pélvico, hay una incontinencia más importante, se pueden alargar más los tratamientos, pero ya en la valoración hablamos con la paciente y somos muy claros en decirle, pues mira, por tu sintomatología te vamos a tener que estar viendo durante 3 meses, 1 vez a la semana, más los ejercicios que tienes que hacer, más nuestras pautas. Luego también va a depender mucho de la morfología de la persona, hay mujeres que son muy sedentarias, que su tejido responde de peor forma, luego también la alimentación es muy importante. Vamos a intentar dar una serie de consejos para que se recupere lo antes posible, pero también 2 más 2 no son 4 muchas veces en la recuperación, entonces debemos de valorar cada persona y cada situación. Pero normalmente una episiotomía en 1 mes
están para retomar, por ejemplo, relaciones que lo agradecen mucho y nos dicen, joder, muchísimas gracias porque ya no tengo ese dolor, no tengo dolor cuando me estoy sentando en una silla, no tengo dolor al ir al baño, cuando tengo una congestión pélvica muy importante a nivel de hemorroides, con lo cual hay cosas que cambian. Y luego si ha habido un parto instrumental muy importante, que tiene una afectación muy importante a nivel de incontinencia o incontinencia de gases, a lo mejor el tratamiento se alarga un poco más. Estamos hablando de más meses. Y luego hay en casos extremos en los que ha habido una afectación a nivel de nervios, cuando había afectación un poco más compleja, pues que a lo mejor los tratamientos se alargan más tiempo. Pero en el esquema normal estamos hablando de ese mes y medio de una recuperación muy factible, pero ya desde la valoración se explica esa línea de tratamiento que vamos a tener con los pacientes, súper real. Y en cuanto al ejercicio, ¿cuándo recomiendas recuperar el ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio? Yo hablo siempre que en la cuarentena recomiendo caminar todo lo que podamos y un poquito más, porque nos va a venir muy bien a nivel endorfínico, a nivel del movimiento. No recomendamos hacer ejercicio de impacto, no recomendamos hacer ejercicio que pueda aumentar la presión intraabdominal, como puede ser un yoga o un pilates, hasta que no veamos verdaderamente ecográficamente cómo están respondiendo los rectos abdominales, esa diástasis. Entonces, intentemos no forzar o no hacer cosas que a lo mejor pueden llegar a ser contraproducentes, como puede ser correr con el aumento de presión, porque el útero todavía se tiene que involucionar, la vejiga también ha sufrido ese aumento de presión. Sí, es como que hay que dejar ese espacio también al cuerpo a que haga su... Un pelín. También tenemos casos de mujeres que han hecho mucho ejercicio, o gente que corre y que han corrido hasta los 7 meses. O sea, nosotros hemos tenido pacientes que corren con un tripón. ¿Pero por qué? Han sido atletas, han hecho mucho ejercicio y a nivel endorfínico, si tú la paras, es peor. Claro, necesito volver, ¿no? Necesito volver a mi nivel de ejercicio. Sí, a mí cuando nosotros recibimos a las mujeres en el posparto, a mí me gusta mucho intentar, bueno, normalmente ya las conocemos, pero es muy importante intentar ver, yo digo así bromeando, de qué palo va, ¿no? Porque es que tenemos ahora en la consulta mujeres que hacen CrossFit, que están mazadísimas. Claro, está con una barriga de 9 meses levantándose, no sé, 60 kilos, o sea, pero es que lo hace, decir, a esa mujer le quitas ese ejercicio y la hundes en la miseria, ¿no? Entonces, y es un cuerpo que no se parece en nada al de una mujer, a lo mejor es pues más estándar o como quieres, con una vida más sedentaria, con trabajo de oficina, porque incluso también ahí hablas de la cuarentena, hay que pensar ahí. Aquí pongo yo mi pieza, nuestra pieza de matrona. Hay que pensar en la diada. Una mujer en la cuarentena no es una mujer y un bebé. Entonces, bueno, yo creo que naturalmente el ritmo de la lactancia, el ritmo de la crianza no permite ni grandes caminatas, ni grandes ejercicios, ni nada. Estás hacia adentro. Y yo creo, y eso además favorece la involución uterina. En esas primeras semanas, estábamos hablando de un principio, no tienes tiempo material para nada. O sea, tienes tiempo, con un poquito de suerte, para ducharte, comer, beber, hacer pis y caca. Pis como puedas. De momento no puedes pensar en si lo haces con intención o sin intención. De momento orinas. Total. Entonces, bueno, que yo creo que también hay que dejar hueco a eso y que habrá mujeres que no sientan que no se les encienda esa bombilla de mirarse a su cuerpo hasta pasado tiempo, y eso es natural, no es que estés descuidada, no es que sea, eso es normal, pero bueno, todo es normal, o sea, me refiero, es normal eso, pero también es normal la que está deseando empezar, o sea, que yo creo que eso también lo hemos aprendido antiguamente, eso era impensable, pero ahora mismo cada vez hay más mujeres que para ellas esto es necesario. Entonces, bueno, al final yo creo que una clave muy importante es que vayas a un profesional que te sepa decir honestamente cuándo es el momento de empezar según qué cosa, ¿no? Y que también te escuches tu cuerpo y tu situación personal, y quién eres tú y qué necesitas tú. No pasa nada por hacer deporte justo después para recuperarte. Hay un tiempo. Para mí lo más importante muchas veces cuando trabajamos a nivel de lactancia y con los bebés es escuchar a las madres cómo se encuentran, porque muchas veces no están en un momento de hacer muchísimo ejercicio porque la lactancia les está costando, porque han tenido una situación y tienen más niños en casa, entonces están desbordadas. Y meter otra pieza dentro de la coctelera es un error. Entonces, que disfruten de pequeños momentos que les ayuden, y a lo mejor es hacer una clase de estiramientos de 5 minutos con tu bebé también en una hamaca y que tú puedas hacer 4 respiraciones y que te ayuden. O sea, para mí eso ya es un gran ejercicio. Entonces, es adaptarnos y no generar más estrés o generar más problemas dentro de lo que es esa recuperación. Vendrá la recuperación, pero deberemos de entender también que el cuerpo pues necesita un poco ese tiempo.
Yo tenía ganas de preguntarte, hablando ya de métodos concretos, ¿qué opinas del método 5P, el del tronco? Muy bien, a nosotros nos gusta porque es una metodología muy basada en una propiocepción. Vamos a explicar primero lo que es, porque igual alguien no lo sabe, porque cuando lo decimos es el tronco de propiocepción, ¿no? Que se llama así, es un método, yo creo que está desarrollado en Francia, como muchas cosas, son buenos, Las unidades de suelo pélvico en Francia son muy buenas e incluso la sanidad pública ofrece una serie de sesiones de fisioterapia de suelo pélvico a todas las mujeres después del parto. Fíjate. Todas. Pues nada, eso, es un tronco como seccionado, ¿verdad? Por la mitad, entonces lo que tienes es una semiesfera y la pones en el suelo y te subes como si fueras un canario sobre el tronco con las dos opciones, la fácil y la difícil. La fácil sería con el lado plano en el suelo, que es más estable, y ya para las pro, la parte surf, eso es, que es darle la vuelta y ya todavía mueves más. Lo bueno de esto es que es barato, ¿no? Y lo venden en el Decathlon. Sí, es un elemento que va muy bien, pero también, como todo, hay que aprender a utilizarlo. Es muy importante la postura. Por ejemplo, no podemos estar con las rodillas estiradas, no podemos estar con un centro de gravedad flexionado, entonces siempre recomendamos, nosotros lo utilizamos mucho en la clínica, incluso los tenemos para venta de nuestros pacientes, para que vean verdaderamente la importancia de trabajarlo. Nos ayuda mucho la propiocepción, ayuda mucho a nivel de suelo pélvico, trabajando distintas posturas. Debemos de realizar como pequeñas coreografías encima, durante mínimo 15 minutos, trabajando todos los días. Podemos trabajar con elásticos también para reforzar, y tiene una gran conciencia a nivel de piernas, rodillas, caderas, diafragma, incluso zona cervical, con lo cual nos viene muy bien para readaptar un poco todo lo que es esa biomecánica que se ha ido modificando. Y luego también le podemos añadir con otro elemento que es un winner flow, que es para soplar, para aumentar la activación del transverso, porque hay muchos pacientes que incluso ecográficamente vemos que tienen una mala activación del transverso del core, y con esto reeducamos. Pero yo desde aquí sí que hago una pausa, porque muchas veces efectivamente lo compran en Decathlon pero no saben utilizarlo y luego dicen, jo, es que me ha venido mal, o me pongo en la parte sur sin haber hecho lo anterior. Igual que las bolachinas, igual que los pesarios, todo tiene que tener una indicación. Entonces muchas veces nosotros en la valoración le decimos, pues mira, me viene bien, que lo tienes en casa, que lo has utilizado durante la gestación, fantástico. Que no, pues vamos a reeducar un poco todo, porque a nivel del core y a nivel del suelo pélvico nos va a ayudar mucho. Sí, de hecho, ya que has mencionado lo de la gestación, por ejemplo, este método en la gestación, ojito, porque precisamente es un método que aumenta, o sea, facilita la propiocepción del suelo pélvico, y sobre todo facilita el trabajo del suelo pélvico inconsciente, ¿no? O sea, porque simplemente la idea es que al mantenerte en equilibrio... Mucha información hacia arriba. Eso es, activas ese suelo pélvico de una manera, entre comillas, sencilla. Pero claro, ojo en el embarazo, desde luego está desrecomendada la surf, ¿vale? Por lo que decíamos hace un rato, en el embarazo no nos interesa endurecer, o sea, tonificar el suelo pélvico, es el único momento de la vida de una mujer donde eso no nos interesa. Entonces, pues eso, si lo haces sin esa indicación, pues a lo mejor te puedes confundir, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, yo lo decía pues una vez que hemos hecho, ¿no? Recordando, o sea, esa valoración inicial que hemos dicho que es esencial, a lo mejor esa terapia a lo mejor con aparatología que... Combinamos mucho. Aparatología que tienen aquí en la clínica, ¿no? y que os puede ayudar, bueno, pues ellos te van a mandar algunos ejercicios, y una de esas posibilidades fácil, una vez que tienes esa indicación de repetir, ¿no? En tu caso, de practicar, es este método, ¿no? Que se puede, bueno, ya las supermadres expertas planchan encima del tronco. Eso genera mucha tonicidad y también hay que adaptarlo. A mí me gusta un poco concentrarnos cuando estamos trabajando, porque muchas veces trabajamos con ojos cerrados, trabajamos con elásticos, y es mejor 10 minutos de calidad a media hora un poco como dispersos. Entonces, porque muchas veces si no perdemos el control, y la postura es muy importante, igual que el hipopresivo. El hipopresivo bien hecho es muy muy difícil, hay que aprender a hacerlo, no vale un tutorial de YouTube porque luego vienen los problemas, pero tiene grandes beneficios. Y también debemos de valorar cuándo hacerlos y cuándo no hacerlos, porque por ejemplo el hipopresivo, la apertura de costillas me abre una diástasis. Entonces, ojo, ¿con qué hacemos? Pues eso que dices, por ejemplo, los hipopresivos, o sea, si una mujer viene aquí a tratarse una deficiencia en el suelo pélvico, una mala competencia, aparte de esa valoración, ese tratamiento, y luego esos ejercicios, como por ejemplo puede ser ahora en este caso los hipopresivos, se lo enseñéis en la propia consulta, o qué sé yo, es que estoy hablando sin tener ni idea, o luego hay un grupo de madres que hacéis aquí ejercicios aparte, o cómo normalmente eso.
personalizamos los ejercicios, porque hipopresivos hay muchas posturas, muchas técnicas, dependiendo de la postura de la mujer va a tener unos beneficios u otros, y personalizamos y damos una guía para que ella haga en casa. Y es mejor hacer 3 bien a intentar hacer muchos distintos. Hay muchas veces también que trabajamos en grupo, y entonces es un grupo de mujeres que ya tienen una dinámica de ejercicio y que son conscientes y pueden trabajar en grupo, pero al principio es mejor explicarles verdaderamente los 3 básicos y de ahí vamos creciendo. Yo siempre he pensado que es mejor poco y bien hecho a mucho y mal, que es uno de los errores con los hipopresivos, sobre todo. Vale, o sea que estaríamos hablando de que a lo mejor durante la recuperación es un trabajo más individualizado, en consulta, en terapia. Sí. Y ya después algún mantenimiento... Tenemos mejores resultados así. Claro, fenomenal. Bueno, no sé si nos ha quedado algo de hablar del suelo pélvico. Nos queda otro episodio que no os lo podéis perder, en el que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de la diástasis, pero no sé si algo más que nos quieras aclarar o que quieras, algún mensaje que quieras lanzar. Considero que estamos en un momento en el que se habla mucho de lo que es la preparación al parto y poco del posparto. Entonces, a mí siempre me gusta introducir pequeños tips del posparto, cosas que van a pasar, cosas que hay que tener, esas señales, de esas luces rojas que son importantes, igual que hablamos un poco de esos cuidados durante la gestación, de ese momento del parto, que no normalicemos, que hablemos un poco con franqueza de la importancia, pues, de esos cuidados del posparto, que nos acompañemos de verdaderamente profesionales como son las matronas que escuchan en esos primeros meses, los fisios un poco especializados, y que no asumamos ni normalicemos muchas cosas que pueden llegar a ser normales o que han sido normales durante mucho tiempo. La sexualidad es muy importante en la mujer después de la luz, y hay una connotación muy importante con la esfera del suelo pélvico, con lo cual escuchar a la mujer, prestarle atención. Muchas veces en la historia clínica aparecen pequeñas luces rojas que nos informan la necesidad del cuidado de la mujer integral. Muy bien, pues nada, nos quedamos con todo esto. Muchísimas gracias, Rafael. A vosotras. Ha sido un placer. Lo dicho, os animamos a que nos sigáis en YouTube, en Spotify, también en redes sociales. Y os invitamos a nuestro próximo episodio, en el que continuaremos con Rafael hablando de la recuperación posparto y en particular de la diástasis de rectos. Así que seguidnos. Hasta luego.